Es una niña huérfana que vive con mi amiga de la infancia. Imita mi forma de hablar, se viste como yo con túnicas rojas, usa jade rosa y estudia libros de medicina. Se aferra descaradamente a Bui-jun, siguiéndolo como una sombra. Bui-jun la detesta profundamente, se burla de ella, la humilla y una noche, la arroja a un santuario en ruinas a las afueras de la ciudad. Si al amanecer logras arrastrarte de rodillas hasta la mansión del general, me casaré contigo, dice. Pero todos saben que las puertas de la ciudad no se abrirán hasta el amanecer. Otra broma cruel. Otra humillación pública para la huérfana que se lo buscó ella misma. Pero yo sí puedo ver el valor del amor de alguien. Esa noche, con cada paso que daba, el amor de Bui-jun aumentaba. Ha sido testarudo desde niño. Yo también. Así que, aunque me desgarraba el corazón, retiré la prenda de compromiso antes de que él pudiera hacerlo. Esta vez no intentó convencerme. Simplemente soltó una risa fría. Apenas terminó su luto a los 19 años. ¿Quién querría casarse con ella, excepto yo? Así que me di la vuelta y acepté el matrimonio concertado con el heredero enfermizo de una casa principesca. Me casé con orgullo y ceremonia. Yo, que Jin Xiaoru, preferiría que me persiguieran para siempre antes que tragarme una comida tan mediocre. Lucian fue enviado a ese santuario en ruinas por Bui-jun. Cuando escuché la noticia y corrí allí, vi a Bui-jun diciendo que ya se había ido, pero estaba escondido, encaramado en un árbol. Su mirada estaba fija en la chica de rojo, no muy lejos. El viento primaveral la hería hasta los huesos. Vestía ropa ligera. A cada paso se inclinaba profundamente. Su frágil cuerpo se balanceaba, como si fuera a caerse en cualquier momento. Un tenue hilo rojo me llamó la atención. El número que estaba encima cambiaba constantemente, 12, 13, 14. Con cada reverencia que hacía Lucian, el número volvía a aumentar. Al ver eso, mis pasos flaquearon. Tengo un secreto. A los 10 años, tras una grave enfermedad, de repente adquirí la capacidad de ver un hilo rojo entre hombres y mujeres, a veces profundo, a veces tenue. El número que aparece encima cambia constantemente. Se llama valor del amor. Cuanto más alto sea el número, más intenso será el rojo y más fuerte el vínculo. Lucian perseguía a Bui-jun todos los días, afirmando ser su futura esposa, pero a mí nunca me importó. Porque podía ver con claridad. El hilo rojo que los unía era tan tenue que era casi invisible. Bui-jun no sentía nada por ella. Pero ahora, la cantidad que creía que nunca cambiaría aumentaba poco a poco. Aferrarse al joven maestro con solo un pasado lamentable y una cara dura, qué descarado. Hondai, mi doncella más cercana, rechinó los dientes con rabia. Para ella, yo era la pareja ideal de Bui-jun. Éramos novios de la infancia. Así que, claro, nada de Lucian le sentó bien. Señorita, no le haga caso. La copia en todo, en su forma de hablar, en su ropa. Está delirando creyendo que puede seducir a Bui-jun. El joven amo solo está desahogando su ira por ti. Desahogando su ira por mí. Miré fijamente el hilo rojo bajo la luz de la luna, su color se intensificó notablemente y el número seguía aumentando. Una extraña inquietud me invadió el pecho. Bui-jun había entrenado artes marciales desde joven. Siempre estaba alerta y alerta. Hondai y yo no llegamos sin hacer ruido. Ya debería habernos percibido. A menos que toda su atención estuviera fijada en otra persona. Tan concentrada que no pudiera ver nada más. ¡Ah! Un grito de sorpresa me sacó de mis pensamientos. Me giré en dirección al sonido y casi grité. De alguna manera, un lobo había aparecido frente a Lucian, con los colmillos clavados en ella. Se desplomó al suelo, asustada. Agarrando una rama no más gruesa que su pulgar, fingió valentía, con la voz temblorosa. No, no te acerques más. No te tengo miedo. Conduje a Hondai en silencio de vuelta al carruaje. Por suerte había traído linternas cuando salimos de casa. Pero para cuando encendí la llama y regresé, solo quedaba un caos de huellas, y un hombre y una mujer abrazados tras sobrevivir a un susto de vida o muerte. Bui-jun se paró frente a Lucian, sosteniéndola en sus brazos. Su voz era tan desagradable como siempre. ¿Eres tonta?
¿Por qué no pediste ayuda cuando viste al lobo? Lucian sollozó con voz frágil y decidida. Dijiste que si caminaba sola todo el camino, te casarías conmigo. Dijiste eso. Buiyun, si no puedo casarme contigo, prefiero morir. Eres imposible. Un suspiro llegó suavemente a mis oídos. Entonces oí a Buiyun decir, está bien. Me casaré contigo. La antorcha se me cayó de la mano. El hilo rojo que los unía se intensificó hasta adquirir un carmesí sangriento. El número saltó de 50 a 89. Lucian parecía feliz y nervioso a la vez. ¿Y entonces qué hay de Jin Xiaoru? Se enfadará. Al mencionarme, la voz de Buiyun se suavizó. No te dejes engañar por la lengua afilada de Xiaoru. Tiene un corazón muy tierno. Me aseguraré de que lo acepte. La luna brillaba esa noche y mi vista era nítida. Así que vi claramente a Lucian levantar la cabeza, mirarme fijamente y sonreír. Luego articuló las palabras. Yo ganaría. La primera vez que conocí a Lucian, me miró con esa misma expresión, con un orgullo obstinado. Sé que Buiyun te quería, dijo. Pero el agua desgasta la piedra. Creo que aunque su corazón sea de piedra, haré que me ame. Ahora, ese corazón de piedra suyo se había derretido por ella. Siempre me había parecido extraño. Buiyun era educado, pero distante con la gente que no le gustaba. Sin embargo, con Lucian, aunque decía despreciarla, la provocaba constantemente, se acercaba, la molestaba y la atormentaba. Ahora lo entendí. No es que no se conmoviera. Simplemente siempre se movía a paso de tortuga. Y el amor podía crecer lentamente hasta explotar. Vagabunda desvergonzada. Hondai casi irrumpe furiosa, pero la agarré del brazo. Vamos. Tenía los ojos rojos de frustración. Señorita. ¿No vas a luchar para recuperarlo? ¿Luchar? ¿Cómo? No puedo controlar el corazón de Buiyun. Si hoy ama a Lucian, quizá pueda luchar. Pero si se enamora de otra, de Zhang Xin, de Xixian, ¿qué pasará entonces? Seguir luchando para siempre. La concubina de mis padres luchó toda su vida. Lucharon hasta que se les puso el pelo blanco, hasta que se derramó sangre. Cuando murió, no le quedó orgullo, ni riqueza, ni dignidad. Mi padre ni siquiera vino a verla. En su lecho de muerte no había nada más que un rostro descolorido y un puñado de tierra amarilla. Una oleada de impotencia y agotamiento me invadió. Forcé una sonrisa. Vamos. Hace 3 meses, Lucian se presentó en la mansión del general con una prenda de compromiso. Su abuelo había firmado un pacto matrimonial con la familia Bui. El hijo mayor de los Bui era manso como el jade. El segundo era refinado y considerado. Pero eligió a Buiyun, el de peor carácter. Incluso cuando Buiyun la rechazó abiertamente, cuando dejó claro que solo se casaría conmigo. Ella lo intentó todo para conquistarlo. Ella imitó mi túnica roja, mi jade rosa, copió mi sonrisa, mi mirada. En toda la capital me conocían como rebelde. Una dama noble que se dedicó a la medicina. Así que ella también se aferró a los libros de medicina, estudiando toda la noche. Una vez Buiyun, frente a una multitud, le lanzó una moneda a la cara. Aquí tienes una recompensa. Cómprate un espejo, se burló. Eres todo un desastre. ¿Cómo te atreves a imitar a Xiaoru? Rió fríamente. Imitación de Don Suo. ¿De verdad que no sabes cuál es tu lugar? Cualquier otra chica humillada así, habría roto a llorar en el acto. Pero Lucian no era una chica cualquiera. Como su nombre indica, su vitalidad era tan tenaz como la hierba salvaje. Cuanto más fracasaba, más valiente se volvía. A Buiyun le encantaban los dulces. Para recrear un postre de crema de loto a la antigua, subía montañas y bajaba ríos en busca de ingredientes. Tenía las manos cubiertas de cortes, la cara manchada de barro, y solo sus ojos brillantes y decididos permanecían intactos. Buiyun, hice esto especialmente para ti. Pruébalo si te gusta. Antes de que pudiera terminar, Buiyun la interrumpió con impaciencia. ¿Te atreves a traerme esto, basura? Ni un perro se lo comería.
Al final los sirvientes le tiraron esa crema de loto al perro del portero. Más tarde Bui Jun me contó la historia como si presumiera de algún logro. ¿Quién sabe qué le añadió? Las chicas del campo están acostumbradas a las intrigas. En aquel entonces aún no conocía a Lucian. Al oír esas palabras, no pude evitar pensar que era excesivo. He oído que te trata muy bien, dije. No parece tener una mente profunda. No entiende nada. Las chicas pobres solo quieren llegar lejos y su madrastra es el ejemplo perfecto. Además, lloviznaba ese día. Solo nosotros dos estábamos bajo el alero. Me tomó la mano y maldijo solemnemente. Por muy buenas que sean las demás chicas, no tienen nada que ver conmigo. En esta vida, Bui Jun solo se casará con Jin Xiaoru. Esas palabras grabadas demasiado profundamente en el corazón, se convierten fácilmente en obsesión. Esa promesa resonó en mis oídos. Lejos, cerca, y de nuevo cerca. Hasta que su suave voz se fue apagando poco a poco hasta convertirse en algo frío y vacío. Una cuchilla ensangrentada se me clavó en la oreja. Desperté sobresaltado. El sudor me empapó la espalda, empapándome la ropa. Las voces afuera subían y bajaban, indistintas, irritando sin motivo alguno. Tras una noche sin dormir, regresé a casa al amanecer, solo para ser detenida por mi hermana menor, que me molestaba sin parar en la puerta. Ni siquiera una siesta corta me tranquilizaba. Fruncí el ceño, me puse la bata y salí. Hondai y otra criada estaban de pie, hombro con hombro en la puerta, confrontando a alguien. Una figura alta y erguida estaba en el patio. Bui Jun. ¿Quieres recuperar el Lingzi? Bui Jun apartó la mirada, con los labios apretados. Esa era siempre su expresión cuando se sentía culpable. El Lingzi solo crecía en montañas altas y peligrosas, extremadamente raro. Había menos de 3 en toda la capital. El que tengo en la mano fue su regalo de cumpleaños el año pasado. Lo buscó durante un año entero. Xiaoru, es una emergencia. Préstamelo por ahora. Encontraré algo mejor para ti más tarde. El Lingzi podría tratar la fragilidad física. La huérfana Lucian, que vivía en la mansión del general, nació débil y enfermiza. Bajé la mirada y mis ojos se posaron en el hilo rojo que nos unía en mi muñeca. Su vibrante color coincidía con el que vi entre ellos anoche. Entonces, ¿acaso Lucian ocupaba el mismo lugar en su corazón que yo antes? Puedes quedártelo, dije. Pero tengo una condición. No digas una, acepto 10. Exhaló aliviado con un tono mucho más ligero. Antes, con solo pedírselo, no había nada que no pudiera hacer. Pero esta vez sin duda lo pondría en apuros. Dije que despidiera a Lucian. ¿Qué tiene que ver esto con ella? Su rostro se endureció sin poder contenerse. Me reí de mí mismo con la mirada baja, helado hasta los huesos. Los hombres son todos iguales. Ya lo había visto hace mucho, pero una parte de mí aún se negaba a soltarlo, aún necesitaba pruebas. Pero Jun, no soy generosa. Solo hay un Lingzi. Y tú eres igual. Una vez que te entregues a alguien más, ya no te querré. No me gusta fingir confusión cuando todo ya está claro. Si algo no se dice con claridad desde el principio, solo quedan problemas sin fin. Un fugaz momento de pánico cruzó el rostro de Bui Jun. Al abrir la boca para explicar, frunció el ceño como si algo se le hubiera ocurrido. Es solo una hierba medicinal. ¿No hablas siempre de la compasión que requiere la medicina? ¿Por qué ser tan mezquino con esto? En esta capital, añadió con amargura, todos saben que Bui Jun es como un perro que te persigue. Nunca ha habido nadie más. Podía percibir el resentimiento y la queja en su voz. Y en ese momento, recordé la burla de Lucian del otro día. Una mujer debe ser gentil y obediente. Le das órdenes a Bui Jun como una amante. Tarde o temprano, se cansará de ti. Conozco a Bui Jun desde los 7 años. Han pasado más de 12 años. Para el mundo exterior, el joven maestro Bui era frío y temible. Pero ante mí siempre había inclinado la cabeza como un súbdito leal. Cuando mi padre, obsesionado con su concubina,
se negó incluso a llamar a un médico para mi madre en su lecho de muerte. Fue Bu Yiyun quien ignoró las objeciones de su familia. Desafió el viento y la nieve en Nochevieja y llamó a todas las clínicas de la ciudad hasta encontrar un médico que la atendiera. Gracias a él, mi madre sobrevivió al Año Nuevo. La mayoría de los hombres en la capital se casan a los 16 años. A lo sumo a los 20. Pero como seguía de luto por mi madre, Bu Yiyun soportó la presión de todo su clan. Ni siquiera tomó una concubina. Como el hijo menor y más consentido de la casa, estaba acostumbrado a que lo consintieran. Sin embargo, delante de mí, fue él quien cedió. Mi temperamento no era bueno. Tampoco lo era el suyo. Pero él pulía cada arista de su personalidad, solo por mí. Mi madre me dijo una vez: nadie en este mundo te amará incondicionalmente para siempre. Pero sonreí y le dije con seguridad: Bu Yiyun lo hará. De verdad creía que todo lo que me daba era de buena voluntad y de todo corazón. Pero nunca imaginé que esos hermosos recuerdos algún día se convertirían en las grietas del resentimiento entre nosotros. Aún así, le di el Lingzi y el jade rosa que me regaló el año en que murió mi madre. El Lingzi y este jade, dije, regresaron a ti. A partir de hoy, cada uno toma su camino. Ya no hay conexión. El rostro de Bu Yiyun se endureció. Por una sola hierba, cortarías todo vínculo entre nosotros. ¿Por quién me tomas? Siguió intentando fingir ignorancia. Siguió evitando el verdadero problema. Una sensación de impotencia me invadió. Cerré los ojos. Bu Yiyun, entre tú y yo, hay cosas que ambos entendemos. No hay necesidad de fingir. Desde el momento en que decidí pasar mi vida con él, le conté todo. Debería haberlo sabido, jamás aceptaría compartir un marido con nadie más. Lo quisiera o no, en el momento en que prometió casarse con Lucian, nuestro destino había terminado. No quería prolongarlo más. Ordené a los sirvientes que lo acompañaran a la salida y me di la vuelta, cerrando la puerta tras de mí. Tú mismo lo dijiste. Su voz rugió más allá de la puerta. Nadie más que yo toleraría tu temperamento. No vengas a llorarme luego. En 10 días habrás terminado de llorar. Quiero ver quién más viene a proponerle matrimonio, además de mí. Ni siquiera la puerta pudo acallar su furia. Se oyeron pasos que se alejaban. Las lágrimas que había contenido finalmente estallaron. Me permití llorar por él, solo por esta vez. Una vez que hubiera llorado, seguiría adelante. El día transcurrió en una neblina. Esa noche un sirviente enviado por mi padre me llamó para cenar con él. ¡Qué extraño! Desde que mi madre falleció, él y esa feliz familia del pabellón Weiru solo deseaban que me fuera, que desapareciera de su vista. Pero al ver el rostro hostil de Jindan Ruo, tuve una vaga sospecha. Jindan Ruo había estado comprometido desde la infancia con el heredero del príncipe Nanyan, noble de nacimiento, admirado como un dragón entre los hombres. Fue un matrimonio muy respetable. Pero hace medio año, el heredero fue envenenado y ha estado postrado en cama desde entonces. Se convocó a médicos de todo el país. Los médicos imperiales lo visitaron una y otra vez. Aún así, su condición empeoró. Las mujeres Jin observaban en silencio, calculando. El príncipe de Nanyan tenía más de un hijo. Cuando éste muriera, otro ocuparía su lugar. Si se casaba ahora, seguramente quedaría viuda para siempre. Hace unos días, la finca Nanyan envió emisarios para concertar la fecha de la boda. Informaron que la enfermedad del heredero había empeorado. Se necesitaba una boda urgentemente para romper la mala suerte. ¿Cómo podían madre e hija seguir de brazos cruzados? Esta mañana Jindan Ruo me detuvo en la puerta, insinuando con aire de suficiencia su plan. Su familia ya lo había decidido. Me esperaban para ocupar su lugar en este pozo ardiente. Efectivamente, antes de que sirvieran la comida, mi padre habló. Hace unos días, la familia Nanyan vino a proponerle matrimonio. Te eligieron. Sé que tienes una relación cercana con Bu Yiyun, pero él no tiene título ni es el primogénito. Su futuro no se compara con el del heredero de un príncipe. ¿Qué opinas? La luz de las velas en la habitación era brillante.
Iluminaba claramente todos los rostros en la mesa. La hipocresía de mi padre. La falsa dulzura de mi madrastra. La sonrisa petulante de mi hermana menor. Incluso una mirada más me hacía sentir mal. Solté una risa fría. ¿Ya lo decidieron, para qué molestarse en pedir mi opinión? Hindan-Ruo se tapó la boca con fingida sorpresa. Así es. La voluntad de los padres, la palabra del casamentero. No querrás que te consideren poco filial, ¿verdad? La señora Wan, su madre, sonrió con dulzura. Dan-Ruo es muy sensato. No como Chunhua, que ya es mayor, pero aún habla con tanta ingenuidad. Madre, ronroneó Hindan-Ruo, acurrucándose en los brazos de su madre mientras estiraba la mano para tirar de la manga de su padre. Mamá me regaña otra vez. Papá, simplemente la vas a dejar. Una pareja armoniosa. Una madre y una hija obedientes. Una escena perfecta. Una que mi madre y yo nunca tuvimos. Reclinada cómodamente contra sus padres, Hindan-Ruo me lanzó una mirada burlona. Todos estos años, y este sigue siendo su único truco. Patético. Sentarme frente a esta familia me quitó el apetito. Cuando por fin sirvieron la comida, tiré los palillos a un lado. No me siento bien. Disculpen. Sin esperar su reacción, me fui con Hondai. Señorita, se inquietó Hondai siguiéndome. El heredero de Nanyan se está muriendo. Aunque estés enojado con Buiyun, no puedes arruinar tu futuro por despecho. ¿Qué harás después? Caminaba de un lado a otro con ansiedad, retorciéndose las manos y frunciendo el ceño con preocupación. No pude evitar que su expresión me pareciera ridícula. Para Hindan-Ruo casarse con un hombre moribundo era como meterse en un pozo de fuego. Pero para mí, era una oportunidad. Todos en la capital sabían de mí y de Buiyun. Ahora que se había comprometido con alguien más, no había vuelta atrás. Y conociéndolo como lo conocía, no lo dejaría ir tan fácilmente. Pero, ¿qué familia respetable se atrevería a ofender la herencia del general para casarse conmigo ahora? No tenía padres ni hermanos que me mantuvieran. Y no podía quedarme refugiada en esta casa para siempre. Prefería casarme apresuradamente con un don nadie, obligada a luchar por el afecto de un esposo. Preferiría conservar una tablilla espiritual. Y lo más importante, una vez oí que las viudas de Nanyan podían fundar sus propios hogares. Quizás, algún día, se me abriera un camino de nuevo. Ese pensamiento alivió toda la amargura que había estado cargando estos últimos días. Últimamente la capital había estado muy ruidosa. Me enteré de Buiyun y Lucian por varios canales. Tal día a tal hora, Buiyun llevó a Lucian a cierta torre, gastándose generosamente una pequeña fortuna en un vestido lujoso. Incluso se le oyó decir, Asian tiene la piel tan clara que le sienta mejor el rojo que a nadie. Otra noche, otro lugar. Lucian lloró a su difunta madre y Buiyun, para consolarla, lanzó 1000 linternas voladoras en su memoria. ¿Linternas voladoras? Yo fui quien le enseñó a hacerlas. Ahora se habían convertido en parte de su estrategia para persuadir a otra mujer. A Hindan-Ruo le encantaba verme humillada. Siempre que salía, ella me seguía, ridiculizándome. Creí que Buiyun te amaba profundamente, se rió. Pero al parecer no tanto. Fingí no oírlo. Entré sola a la taberna. Solo faltaban 3 días para la boda. Después, quién sabía cuándo volvería a probar la comida de la capital. Mejor me sacio ahora y conservo algunos recuerdos. Cuando Hindan-Ruo no me vio destrozada y desesperada, dio un pisotón y me siguió a regañadientes. Tu futuro esposo es un lisiado moribundo, tu antiguo amante ha encontrado una nueva llama, ¿qué debes estar sintiendo ahora mismo, querida hermana? ¿Por qué no me lo suplicas? Podría hablar con nuestros padres por ti. Que te preparen un poco más de dote. Así no sufrirás mucho una vez que te cases. ¿Con quién quieres casarte? Hindan-Ruo y yo nos quedamos paralizados. Miramos al unísono al hombre elegantemente vestido que se apoyaba en la barandilla del segundo piso. Buiyun. Estaba de pie sobre nosotros mirándonos fijamente con los ojos ensombrecidos e indescifrables. Por una vez Hindan-Ruo y yo estábamos en perfecta sintonía.
Ninguno de los dos habló. Temía que él lo descubriera y detuviera el matrimonio, y que ella fuera la que se viera obligada a caer en ese pozo. Temía que lo descubriera y me metiera en más líos sin sentido. Al ver que nadie respondía, alzó la voz y repitió la pregunta. Jin Xiaoru, ¿con quién quieres casarte? El ambiente se volvió tenso. Y fue una voz delicada y suave la que finalmente rompió el silencio. Ayun, ¿quién pregunta así? Un instante después, una elegante chica vestida de rojo apareció detrás de Bui Yun. El jade rosa de su cintura se balanceaba con cada paso. Llevaba el pelo peinado con el moderno moño Chaoyun, una moda de la capital. La horquilla de jade blanco que llevaba la había visto una vez en la cabeza de Bui Yun. Cuando Bui Yun quería tratar bien a alguien, no escatimaba esfuerzos. Hoy Lucian no tenía ni rastro de la chica rústica de hacía unos días. Ahora parecía la hija consentida de una casa noble. Bajó la cabeza y me hizo una reverencia. Entonces se giró para sonreírle a Bui Yun. En toda la capital, ¿quién se atrevería a casarse con Jin Xiaoru aparte de ti? Si Jin Xiaoru quiere casarse con alguien de la casa del general, más le vale traer una dote adecuada. La expresión de Bui Yun se suavizó un poco. En efecto. Después de todos estos años, ¿quién no sabía de nosotros? ¿Quién se atrevería a casarse conmigo? Dada mi reputación y mi apellido, ¿en quién más podía confiar, si no en él? Sus labios se curvaron, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una compostura orgullosa. El porte del general no deja indiferente a cualquiera. No puedes ir y venir a tu antojo. Por primera vez no intentó ceder, no me ofreció una rama de olivo. Esperó a que yo me rindiera primero. Justo cuando abrí la boca para hablar, una carcajada resonó detrás de él. Justo ahora un Yun le dijo a Lucian, si quieres casarte conmigo, lo haré. Parece que nuestro joven amo Bulli tiene dos caras. A ver, ¿quién es la siguiente dama? El hombre dio un paso adelante y se detuvo de golpe al verme. Abrió los ojos de par en par, mirando a Bui Yun y a mí, con las palabras congeladas en la lengua. La mirada sombría de Bui Yun se posó en mí. Tras una larga pausa apartó la mirada y abrazó a la chica que estaba a su lado, sonriendo con cariño. Una fan es obediente, dijo. Nunca discute. Ha hecho tanto por mí, ¿cómo podría rechazarla? Me dirigió una mirada aguda y burlona. No como algunas personas despiadadas e ingratas, criadas como un lobo de ojos blancos. No dije nada, me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Pero un camarero corrió a bloquearme el paso. Señorita Jin, dijo el maestro Bulli, ha reservado todo el restaurante hoy. Parecía nervioso. También dijo que de ahora en adelante cada vez que vayas, volverá a reservar todo el lugar. Así que quizás deberías considerar otro sitio. Miré de reojo. Bui Yun cepilló tranquilamente el cabello de Lucian con los dedos, con los labios ligeramente curvados. El joven amo de la casa del general, cuando quería complicar las cosas, no dejaba lugar a dudas. Menuda cena. Suspiré en voz baja y me di la vuelta para irme. Al llegar a la puerta, la voz de Bui Yun resonó, deliberadamente alta. Tu joven amo ahora prefiere a las chicas amables y educadas como un pecado. No como otra persona, mordiendo la mano que la alimenta. Mis pasos vacilaron. Entonces salí, sin mirar atrás. Hindonru subió al carruaje, ocultando una mueca de desprecio tras la manga. Su voz rezumaba alegría por el mal ajeno. Hermana, deberías agradecerme por renunciar a la propuesta de matrimonio de la Casa Real. Si Bui Yun ya no te quiere, ¿crees que alguien más en la capital lo hará? Se me acabó la paciencia. Le di una bofetada. Se agarró la mejilla aturdida, con la ira brillando en sus ojos. ¿Te atreves a pegarme? Antes tenías a Bui Yun apoyándote bien. Pero ahora ni siquiera te mira. ¿Qué derecho tienes a seguir actuando con tanta arrogancia? Otra bofetada. Saqué mi pañuelo con calma y me sequé la mano. Ahora es simétrico. Tienes razón, no tengo apoyo. Estoy a punto de saltar a un pozo de fuego. A estas alturas, ¿qué más me queda por temer? Sonreí con frialdad. Adelante, delaten.
Será mejor que papá me mate a golpes. Si no, el día de mi boda, me tiraré al suelo en las puertas. Alguien sin nada no tiene nada que temer. Yo, Jin Xiaoru, nunca he sido de las que se tragan la injusticia. Aunque me case con un heredero moribundo, tendrás que llamarme su consorte. Tú. Me señaló con el dedo, roja de ira, pero no se atrevió a decir nada más. Se agarró la cara y salió corriendo llorando. Tras la partida de Jindanruo, envié a Hondai y a los cocheros de vuelta a la finca. Fui solo al pabellón Wanqin. En una ocasión, emperador de la dinastía anterior construyó el pabellón Wanqin en su búsqueda de la inmortalidad. Reunió a místicos y ocultistas de todo el reino. Pero durante la rebelión, ellos y los sirvientes del palacio quedaron atrapados dentro, quemados vivos. Cuando la dinastía actual intentó reconstruirlo, los trabajadores murieron misteriosamente. Algunos afirmaban oír gemidos fantasmales desde el interior. La construcción estaba abandonada. Ahora yacía en el extremo oeste de la ciudad, invadida por la vegetación y olvidada. La hierba silvestre cubría la zona. Pocos se atrevían a acercarse. El sol del atardecer se inclinaba hacia el oeste. Confirmando que no había nadie cerca, aparté la maleza alta. Apareció un hueco oculto al pie del muro. Esta era mi cámara secreta. Cuando era pequeña, mi familia materna fue condenada por delitos. El amor de mi padre por mi madre se debilitó. El poder en el hogar recayó completamente en la señora Wang. En la escuela, Jindanruo siempre animaba a otros a unirse contra los débiles. En aquel entonces yo era frágil, apenas podía defenderme incluso solo. Una vez, perseguido hasta este lugar sin salida, me arrastré hasta el hueco y pasé la noche allí. Esa noche las estrellas brillaban, la luna interminable. Todo mi miedo y humillación se fundieron en el vasto río de luz estelar. Desde entonces, cada vez que me sentía mal, venía aquí a pasar el día. La azotea del pabellón Wanqin dominaba media capital. Cualquier preocupación que tuviera se reducía a la nada bajo el cielo abierto. Solo allí sentía que el mundo aún tenía un lugar que me pertenecía. Me acosté en mi sitio habitual y caí en un sueño ligero. Para cuando desperté, ya era de noche. Unas voces apagadas llegaron a mis oídos. Anfitrión, estrategia, date prisa. Se oyeron ruidos fragmentados. Me incorporé alerta y me escondí entre las sombras. A unos 7 pasos de distancia se alzaba una figura familiar. Lucien, una falda roja ondeante. Estaba sola, hablando y riendo para sí misma. Pero algo andaba mal. Entrecerré los ojos, alarmado. No hablaba consigo misma. Se oyó otra voz, claramente no la suya. Pero no había nadie más. Estaba de pie en un espacio abierto sin refugio ni obstáculo. No había absolutamente nadie más a la vista. Esa voz parecía surgir de la nada. Ella y ella conversaban, incluso discutían. Contuve la respiración, temeroso de que me vieran. Pero desde la distancia, solo pude distinguir unas palabras vagas. Algo sobre la flotabilidad, el valor de la favorabilidad y la estrategia de progreso. No lo entendí. Pero pude adivinar qué significaba el valor de favorabilidad. Algo similar al valor del amor que pude ver. Esta Lucien no era solo una huérfana. Pero, ¿qué era exactamente? Una practicante de artes oscuras. Un ser celestial. Los pensamientos se enredaron en mi mente imposibles de desenredar. Negué con la cabeza. Cuando volví a mirar. Se había ido. Desapareció. Me giré buscando su sombra, pero no estaba por ningún lado. Justo cuando me giraba para irme, una figura apareció en mi campo de visión. El corazón me dio un vuelco. La esquivé por instinto. Era Lucien. La misma chica que había desaparecido, ahora de pie en el mismo lugar donde yo había estado. Sostenía una daga. Sus ojos brillaban con intenciones asesinas. Te iba a dejar vivir, Siseo. Tú mismo te metiste en esto. Este no era el Lucien que yo conocía. El que agachó la cabeza, el que gimió ante Bolleón. No, te tenía la mirada asesina. La daga brilló mientras se abalanzaba sobre mí.
Demasiado rápido. No tuve tiempo de esquivarla. Levanté las manos desnudas para bloquearla. Todo su peso me presionó. Me resistí con todas mis fuerzas, pero la daga se acercaba cada vez más a mi corazón. Si esto continuaba, moriría. En un ataque de desesperación, no sé de dónde salió la fuerza. Pero giré la espada. Se oyeron pasos en las escaleras. De repente Lucien gritó con una voz llena de agonía. Aunque me mates, no dejaré a un Yun. Vi la curva de sus labios. Una sonrisa. Mala. Retiré las manos de golpe. Pero era demasiado tarde. El repugnante sonido de la carne perforada resonó en mis oídos. La sangre brotaba de su pecho. Vestía de rojo. Y ahora estaba empapada, como si la hubieran sacado de un río. Jan Chaurox. La voz de Bolleón resonó furiosa y aterrorizada. Me solté aturdido. Tenía las manos cubiertas de sangre. El rostro de Lucien se retorció de dolor al tambalearse hacia atrás. Cualquiera que viera esta escena pensaría que yo era el atacante. Bolleón se lanzó hacia ella para atraparla. Me rugió. ¿Qué demonios hiciste? Nunca imaginé que Lucien llegaría tan lejos. Me incriminaría así. Pero no soy alguien a quien se pueda presionar. La daga es suya. Se apuñaló a sí misma. Si no me crees, ve a buscar un médico. Las heridas causadas por otros y las autoinfligidas son fáciles de distinguir. Lucien tosió débilmente con sangre manchando sus labios. Su voz temblaba, lastimera. No, no la culpes. Yo. Lo hice yo mismo. Se acurrucó en los brazos de Bolleón, empapada en sangre, pálida y frágil. Favorabilidad de Bolleón +5. Favorabilidad actual, 99. Esa voz otra vez. No dije nada, solo miré a Lucien. Ante la sutil, casi imperceptible sonrisa en la comisura de sus labios. Entonces vi el hilo rojo entre ella y Bolleón. El valor del amor seguía en 89. No se había movido. Así que no eran lo mismo. Pero oír esa voz de nuevo solo lo confirmó. Lucien no era una chica cualquiera. Tenía otro objetivo al acercarse a Bolleón. Pensé en cuentos donde los espíritus zorros arrancaban corazones para obtener poder. Y el miedo me invadió el pecho. Bolleón, escúchame. Pero Lucien se atragantó y vomitó sangre negra. La ira de Bolleón estalló. Sigue intentando defenderse. ¿Qué? ¿Vas a decir que envenenó su propia daga? Arriesgó su vida solo para incriminarte. Fruncí el ceño. La daga. Todavía estaba enterrada en su pecho. Y cuanto más miraba, más familiar me parecía. De repente me impactó. Esa daga. Era el regalo de mi 15º cumpleaños. Pero ya lo había devuelto, junto con todos los demás regalos. ¿No me los había devuelto alguien? Oh. ¿De verdad Lucien no era humano? Si eso fuera cierto, incluso la herida podría ser falsa. Esa fue la primera vez que comprendí de verdad lo que significaba tener la voluntad pero no el poder, ser completamente incapaz de explicarme por mucho que lo intentara. No pude pronunciar ni una palabra más. Bolleón soltó una risa fría. Entrégame el antídoto y aún hay manera de resolver esto. Ya te devolví la daga, dije frustrado. En cuanto al antídoto me temo que no puedo ayudarte. Me giré queriendo irme. Pero apenas había dado unos pasos cuando se me entumeció la espalda baja y las piernas me fallaron. Al desplomarme vislumbré el brazo de Bolleón, aún no retirado del todo. Se agachó a mi lado con la voz más suave. Xiaoru, deja de ser tan difícil. ¿Dónde está el antídoto? Sé que me he pasado un poco estos últimos días, pero tú me hiciste enojar primero. Es solo una jovencita, solo dame el antídoto, discúlpate amablemente y te prometo que iré a tu casa y te pediré matrimonio en 3 días. Apreté la mandíbula y me solté de sus brazos. Y se burló. Te lo dije, no fui yo. Si no la llevas al médico, morirá. Bolleón bajó la mirada hacia sus manos vacías y pronunció 3 breves palabras, una tras otra.
Bien. Muy bien. Entonces quédate aquí una noche y reflexiona. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, acunando a Lucy en sus brazos. Había tocado mi punto de presión. Mis extremidades estaban inertes, flácidas y entumecidas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba medio dormido cuando un olor extraño llegó a mi nariz. Se oyó un leve crujido. El aroma se hizo más denso. El sonido se hizo más fuerte. Me desperté de golpe. Un humo negro y espeso se elevaba hacia el cielo. Fuego. Las llamas surgieron sin previo aviso, tomándome completamente por sorpresa. Medio cuerpo me quedó paralizado. Me obligué a incorporarme agotando mis pocas fuerzas. El sudor me empapó el cuerpo. El fuego subía desde abajo. Salía humo de la escalera. Ese camino ya estaba perdido. Paso a paso me tambaleé hacia el borde. El pabellón Guanqing era aún más alto que las murallas de la ciudad. Mirar hacia abajo me revolvió el estómago. Arder vivo o caer muerto. Mordí el anzuelo, trepé por la barandilla y cerré los ojos. Muera o viva. De cualquier manera, ganaré. Dolor. Eso fue lo único que sentí al despertar. Por fin has despertado, gritó Hondai, abrazándome. Dormiste día y noche enteros, estaba muerto de miedo. La dejé hablar, escuchando en silencio todo lo que había sucedido después de mi caída. Resultó que fue el heredero del príncipe de Nanyang quien me salvó. Había llegado a la ciudad a altas horas de la noche para su boda. Se topó con el incendio. Y cuando vio a alguien en la azotea, ordenó a sus hombres que extendieran colchas y esteras. Y me atrapó. ¡Qué coincidencia! Ah, es cierto, la señorita Guiyun vino a buscarte. Ante eso, la expresión de Hondai se ensombreció. Mordió su pastel con rabia, con la voz apagada. De verdad pensé que le importabas. Pero esta vez, se pasó de la raya. Dijo que eras cruel y querías hacerle daño a esa huérfana. Incluso te amenazó. ¿Qué dijo? Si no se disculpa, el compromiso se cancela, ni se te ocurra volver a casarte con alguien de la casa del general. La pequeña criada imitó su tono y expresión. Y a pesar de todo, no pude evitar soltar una carcajada. Guiyun y yo hicimos una promesa. Después de 3 años de luto por mi madre, después del festival del medio otoño, él vendría a mi casa y me pediría matrimonio. Una vez lo juró solemnemente. ¿Quién habría pensado que algún día usaría esa promesa para amenazarme? Pero ya nada importaba. La boda se celebraría según lo planeado. Nunca había esperado con ilusión este matrimonio. Sin embargo, de alguna manera, cuando me puse el vestido de novia esa mañana, sentí una extraña sensación en el pecho que no podía identificar. El vestido y los zapatos habían sido confeccionados originalmente para Jindan Ruo. Ella era más pequeña que yo. Después de unos pasos, los zapatos ya le habían empezado a doler. Dio un paso en falso y se torció el tobillo. ¡Cuidado! Una mano grande se extendió y me atrapó. La voz del hombre era suave y cálida, no débil ni frágil como había imaginado. Un pensamiento me asaltó la mente. Fingí tropezar un poco y con la facilidad que da la práctica, le tomé la mano. Su pulso era lento y hundido. Los signos de intoxicación grave eran inconfundibles. Aparté ese pensamiento de mi corazón, crucé el umbral y salí de la casa. A partir de ese momento entré en un mundo diferente. Dentro del sedán nupcial, levanté el velo rojo. La música de la boda sonaba mientras el sedán se balanceaba con firmeza. Después de quemarse, el silencio se volvió caótico. Afuera oí el rugido de los cascos de los caballos retumbando en la calle, sin moderación, sin cortesía. Pronto escuché la voz ansiosa de Bu Yiyun. Xiaoru. Claro que lo descubrió. Sabía que con su temperamento armaría un escándalo al enterarse. Después de hoy, quién sabe cuántos rumores correrán. Aunque el príncipe de Nanyang no era de sangre imperial, seguía siendo un noble poderoso por derecho propio. Con tal conmoción, temí que la paz me resultara imposible. ¿Quién es usted, señor? Me sobresalté, no esperaba que apareciera el heredero en persona.
Pero Bu Yi-yun lo ignoró y gritó hacia el sedán. Jin Xiaoru, sal. ¿Te atreves a casarte con otra persona? Entonces, ¿qué significan los votos que hicimos durante todos estos años? Sus palabras fueron fuertes, descaradamente ambiguas. Y afuera, casi podía oír los susurros que me condenaban por mi falta de virtud. Los soldados del príncipe se adelantaron para detenerlo, pero ¿cómo podrían contener a alguien criado en la casa de un general? Los cuerpos caían desordenadamente. Bu Yi-yun llegó al sedán nupcial, se inclinó y levantó una mano, lista para levantar el telón. Justo cuando el desastre estaba a punto de desatarse, otra figura le bloqueó el paso. Debes ser el hijo menor del general Bu Yi. Soy Xia Xinjun, de la casa del príncipe de Nanyan. Quítate de mi camino, dijo Bu Yi-yun en voz baja y amenazante. Sin embargo, Xia Xinjun mantuvo la calma. Habló lentamente. Hace 3 días, llegué a la capital y me topé con un incendio en el pabellón Wanqin. Rescaté a una joven que saltó de los pisos superiores. Me pareció extraño. El pabellón Wanqin no ha sido restaurado en años. Las lluvias recientes lo humedecieron. Si el incendio comenzó en la planta baja, alguien en la planta alta debería haber tenido tiempo de escapar. ¿Por qué saltar? Más tarde supe que la habían alcanzado en su punto de acupuntura, inmovilizándola. Casi muere en ese incendio. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Bu Yi-yun se quedó paralizada y luego entró en pánico. Xiaoru, ¿te lastimaste? ¿Por qué no me enteré de esto? Empujó a Xia Xinjun a un lado y descorrió la cortina del sedán. Por suerte había vuelto a bajar el velo en cuanto escuché su voz. No tengas miedo, dijo con urgencia. Te llevaré lejos. No, hoy iré directo a tu casa y te pediré matrimonio. Temiendo que armara un escándalo, lo interrumpí. No hace falta. Tú mismo lo dijiste, el comportamiento del general no es para cualquiera. Con mi estatus, de verdad que no lo merezco. Bu Yi-yun, durante todos estos años te he agradecido por lo que hiciste por mí, pero no creo haberte dado nada a cambio. Cuando caíste al río a los 10 años, me zambullí para sacarte. Cuando te envenenaron a los 14, arriesgué mi propio cuerpo para probar el antídoto. A los 17, cuando tu familia se encontraba en la ruina, pasé días corriendo por tu cuenta. Hice una pausa y continué en voz baja. Si ni siquiera eso es suficiente, deja que mi casi muerte en el pabellón Wanqin salde nuestras deudas. Si recuerdas algo de lo que éramos, déjame ir. Dame esa dignidad, Bu Yi-yun. A través del velo rojo vi su silueta. Retrocediendo, tambaleándose, derrotado y desorientado. El viaje de la capital a Nanyan duró unos 7 días. El frágil cuerpo de Xia Xinjun no duró mucho después de que salimos de la ciudad. Viajaba en el carruaje, bebiendo ginseng para mantenerse consciente. Yo permanecí a su lado. Pasando día y noche juntos, aprendí a ver la esencia de Nanyan tal como era. Tranquilo, respetuoso, jamás orgulloso a pesar de su noble linaje. Solo su cuerpo era débil. Cada 10 pasos, tosía 3 veces. El largo viaje lo agotó. Curioso, finalmente le pregunté lo que me había estado preguntando todo el tiempo. ¿Por qué insististe en venir tú mismo a buscar a la novia? Sonrió levemente. Que te cases conmigo ya es una desgracia. No podría cambiar este compromiso. Pero al menos podría hacer todo lo posible para compensarlo. Tras días de viajes ininterrumpidos, su rostro se había vuelto demacrado. En ese hermoso rostro se veía la palidez de una larga enfermedad. Pero no la sombra de la muerte. Más bien, poseía cierta belleza frágil. Parecía que incluso la enfermedad se ablandaba al encontrarse con un hombre hermoso. En cuanto a edad, Xia Xinjun era un año menor que yo. Una compasión natural se despertó en mi corazón y comencé a atenderlo con más sinceridad. Al entrar en la región de Nanyan, el clima se volvió más cálido. El carruaje se sacudía constantemente. Xia Xinjun no solo estaba pasando apuros, sino que incluso yo apenas podía soportarlo. Finalmente llegamos a una posada antes del anochecer. Xia Xinjun debería haber sido el más agotado, pero aún así, se bajó del carruaje y me ayudó personalmente a llegar a mi habitación antes de irse en silencio. Espérame.
Iré a buscarte mañana. Su voz era débil, pero sus labios esbozaban una suave sonrisa. Solo cuando su figura desapareció por completo cerré la puerta, me quité las horquillas y me desplomé en la cama de puro cansancio. Clic, un leve sonido resonó con claridad en la amplia habitación vacía. Esperé medio segundo. No se oyó ningún otro ruido. Me levanté y observé la habitación. Era la mejor habitación de la posada. Espaciosa. Lo que significaba. Había muchos escondites. Mantuve la calma y caminé lentamente hacia la puerta. Justo cuando mi mano tocó el pestillo, un aliento familiar me rozó. Tenía la boca y la nariz tapadas. Adivinando quién era, la tensión en mi pecho finalmente se alivió. Un aliento cálido me rozó el cuello. Una voz baja me habló al oído. Soy yo. Bui Yun. Asentí y las manos que me sujetaban finalmente me soltaron. Tu padre te obligó a ocupar su lugar, ¿verdad? Bui Yun tenía los ojos rojos y me apretaba los hombros con fuerza. Por supuesto. Ese heredero enfermizo estaba condenado. Hindon Rui no quería casarse con él, así que te obligaron a hacerlo. No te preocupes. Ya estoy aquí. Nadie puede obligarte otra vez. Corté su fantasía. Elegí esto. Creí haberme expresado con claridad ese día, fuera del sedán nupcial. Se había marchado tambaleándose aturdido, y creí que lo había entendido. ¿Quién lo hubiera imaginado? Me seguiría hasta Nanyan. Con su barba desaliñada y sus ojos inyectados en sangre, era evidente que no había descansado mucho en el camino. Estaba harto de este enredo interminable. Así que lo abrí todo. Estuve allí el día que prometiste casarte con Lucian a las afueras de la ciudad. En cuanto hablé, el rostro de Bui Yun palideció, poniéndose pálido como un muerto. Murmuró, eso no es posible. Me miró con incredulidad. Me habría dado cuenta. Dejé escapar una sonrisa amarga. Tu corazón estaba lleno de Lucian. Claro que no. Dijiste que te casarías con ella. Incluso dijiste que me obligarías a aceptarla. Lo siento, Bui Yun. Pero nunca la aceptaré. Me aterra que un día me convierta en mi madre. Retorcida, vacía por pelear por el amor de un hombre. Es más, temo que Bui Yun se vuelva como mi padre. Use la culpa y la coerción para obligarme a aceptar a otra mujer. Por eso preferiría renunciar a 12 años de afecto. Casarse con un enfermo terminal. No, no es así. Bui Yun retiró las manos, tambaleándose hacia atrás desesperado. No creo que te rindieras así. Si fuera cierto, ¿por qué te enojaste tanto por el Lingzi? ¿Por qué arremetiste contra Lucian ese día en el pabellón Wanqin? Me sentí agotado. El Lingzi no era un acto de ira, era una despedida. En cuanto a Lucian, te dije que no le hice daño. Todavía no podía superar la inquietud por el incendio en el pabellón Wanqin. Así que le di una última advertencia. No es tan simple como parece. Si planeas casarte con ella, piénsalo bien. Ya lo he dicho todo. Ahora era la esposa de otro hombre. Si sigues molestándome, pediré ayuda. Dicho esto, abrí la puerta y salí mientras él se quedaba paralizado. La familia del príncipe Nanyan apenas tenía conflictos internos. El príncipe y su consorte compartían un profundo afecto. Sus 4 hijos nacieron de la misma madre. Después de casarme, debido a la mala salud de Xia Xinjun, la propia princesa me eximió de los rituales diarios de saludo. Estuve preocupada durante días tras el revuelo público del día de mi boda. Pero nadie lo mencionó. Xia Xinjun me trató con gran amabilidad. Sabía que había ejercido la medicina en la capital, ayudando a menudo a los pobres. Así que le pidió permiso personalmente al príncipe. Me permitió entrar y salir libremente de la urbanización. Incluso me apoyó en la apertura de una pequeña clínica para atender a los necesitados. Conmovido por su sinceridad, le devolví el favor. Estudié antídotos con la esperanza de curar su enfermedad. Pero descubrí que el veneno había permanecido en su cuerpo demasiado tiempo. Ya se había infiltrado profundamente en sus órganos. Lo máximo que pude hacer fue contener su propagación y aliviar su dolor.
El tiempo transcurrió en silencio. En poco tiempo, llegó el Festival del Medio Otoño. Cerré la clínica y estaba a punto de regresar a la urbanización. Cuando de repente me bloqueó en la calle una mujer vestida de rojo, trastornada y con la mirada perdida. Su cabello era un revoltijo enredado, sus labios murmuraban incoherencias, algo sobre estrategias y un sistema. Su voz me sonaba dolorosamente familiar. Le aparté el pelo. Era Lucian. Me agarró la mano, llamándome Jun un momento, y luego gruñona al siguiente. Tenía prisa por volver a la finca y estaba a punto de encargar que alguien se la llevara cuando llegó su gente. Como era de esperar, era Bu y Jun. Tras un año separados, todo rastro de su antigua gracia y refinamiento se había desvanecido. En su lugar, estaba el cansancio de alguien agotado hasta los huesos. Cuando sus ojos se posaron en mí, su expresión cambió incontrolablemente. La conmoción, la tristeza y la vergüenza se mezclaron. ¿Qué le pasó? Fui yo quien rompió el silencio. Bu Yi-jun soltó una carcajada autocrítica y lo explicó todo. Hace un año, empezó a sospechar de Lucian por lo que le conté. Al regresar a casa, la observó en silencio y descubrió que solía murmurar tonterías cuando no había nadie. Finalmente descubrió la verdad sobre cómo me había incriminado. Disgustado, intentó echarla. Ella se negó a irse. Acorralada, lo drogó. Los dos fueron descubiertos en el acto por miembros de la familia Bulli. Bu Yi-jun fue obligado a casarse con ella. Y eso solo aumentó su desprecio por ella. Desde entonces, Lucian se había sumido en la locura, vagando día y noche en busca de algún supuesto sistema. En retrospectiva, no era un encanto místico lo que poseía. Simplemente se aferraba a aquello que la hacía especial. Una vez que desapareció, no era más que una chica delirante, quizás incluso loca. Y Bu Yi-jun estaría atrapado con ella el resto de su vida. Solté un largo suspiro y me di la vuelta para irme, pero Bu Yi-jun me llamó. Xiaoru, dijiste que no soportabas ni un grano de arena en tu corazón. Pero, ¿sabes que antes de que nada pasara, Xia Xinjun también tenía una promesa de por vida con Jin Dan-ruo? Sonreí, en silencio. Claro que lo sabía. El día que salí de la casa Jin, vi el hilo rojo en la muñeca de Xia Xinjun, bajo su velo. Era de un color brillante. Valor amoroso 80. Pensándolo bien, de toda la finca, solo Jin Dan-ruo lo conocía desde joven. Habían estado comprometidos desde niños, y no era extraño que compartieran un afecto. Cuando vino personalmente a la capital, quizás a quien realmente vino a traer a casa fue a Jin Dan-ruo. Pero no se había casado con la persona que amaba. Y tampoco se había desquitado conmigo. Así que fingí no saberlo. Para vivir al lado de alguien que no te ama, hay que hacer la vista gorda. Solo así la paz perdura. Levanté la cortina del carruaje. Afuera de las grandes puertas rojas de la mansión del príncipe, un hombre de azul estaba de pie con una linterna en la mano. Al ver el carruaje, los guardias lo ayudaron a avanzar. ¿Estás enfermo? ¿Por qué estás afuera con este viento?, lo regañé con suavidad. Él lo ignoró con un gesto, su sonrisa tan suave como el primer día que nos conocimos. No es nada. Hacía tanto que no volvías. Con tantos lugares de interés fuera de la finca, por supuesto, tuve que ir a saludar a mi esposa personalmente. Me tomó de la mano mientras pasábamos por las puertas. En su muñeca, el hilo rojo brillaba intensamente. Valor del amor, 98. Lo recordé todo. Una vez creí tontamente que este número era inamovible. Que mientras no cambiara, Bu Yi-jun solo me amaría a mí para siempre. Pero la realidad era que Bu Yi-jun había tardado más de una década en amarme. Y solo un año de búsqueda incesante para enamorarse de Lusin. Xia Xinjun una vez amó profundamente a Jin Dan-ruo. Pero en tan solo un año, había llegado a quererme profundamente. No porque fuera excepcionalmente encantadora, sino porque me veía como su única esposa, la única digna de ser amada. Si hubiera estado otra persona en mi lugar, quizás habría sido igual. Le agradezco a Xia Xinjun por amarme y tratarme bien. Y no negaré que también he llegado a quererlo. Pero nunca volveré a depositar todas mis esperanzas en ningún hombre. Quizás nací con el don de ver hilos rojos.
Quizás fue para poder ver con claridad que el amor de los hombres es como un palacio de arena. Glorioso por fuera, pero frágil en su interior. Implorando el amor de alguien. Nunca se comparará con amarte a ti mismo. Solo así se puede ser como Xiaoru en primavera. Sin ser tocado por el barro bajo sus pies. El fin.